Amados hermanos, oyentes que están a esta hora del día buscando a través de la web una palabra de bendición. En esta oportunidad, a través de Radio La Lumbrera, un fanal que ilumina el alma necesitada a través de la palabra de Dios. Desde Valparaíso, colgando de los cerros, anclada desde la roca, mirando al mar, un claro horizonte, el porvenir de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día compartirá con nosotros una hermosa exposición nuestro hermano en Cristo, pastor de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Santiago, ubicada en Tupungato 5450, el pastor Luis Araya. Y escuchémosle, porque mucho nos tiene que decir en este día. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este texto que leeremos a continuación y los principios que desprenderemos de él, Señor, para que podamos crecer en la fe, asumir las responsabilidades que tenemos como hijos tuyos y tener la capacidad y el valor, Señor, de poder enfrentar esas responsabilidades no solamente con valor, sino que con responsabilidad. Te pido, Dios, que bendigas a cada persona que está escuchando, a la Misión Evangélica Nacional dentro de todo Chile, a los hermanos de esta iglesia, a la Iglesia de Cristo, que están en todo Chile, y que bendiga sus vidas, Señor, a través de este texto. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías, entonces, capítulo 6, en el verso 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías tuvo una revelación especial, más que cualquiera de los muchos profetas que hubieron en el Antiguo Testamento. Es donde él ve, es cierto que ve al Señor sentado en su trono, que es algo excepcional, no ocurre con frecuencia en la Biblia, hermanos. El mismo Moisés se le permitió ver solamente una parte, a petición del mismo Moisés. A Dios le dijo: déjame verte, ¿cierto? Y Dios le hizo pasar. En ese momento se transformó el piso de roca que estaba en el cerro, se transformó como un piso de cristal. Me da la impresión que algo sí parecido a la cerámica nuestra, pero de haber sido algo mucho más espectacular, por supuesto. Y dice que solamente él pudo ver parte de la espalda. En el fondo él no tuvo una visión directa. Y cuando bajó del monte Sinaí, Moisés dice que su cara tenía que ser cubierta con un velo, porque el resplandor de su rostro reflejaba la gloria en la que había estado momentos antes. Antes, cierto, había tenido otra visión o otro contacto directo con Dios, y Dios le dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. No es el cerro en general, sino que lo que hacía santo el lugar era la presencia inmediata de Dios, la presencia directa de Dios. En ese lugar hacía que el lugar donde estaba Moisés y donde estaba la zarza ardiente, que era Dios mismo, ¿cierto?, se hiciera santo. Entonces acá vemos algo parecido, pero en forma más directa. Isaías es llevado a la presencia misma del trono de Dios, y él describe el trono, ¿cierto?, y la ropa que tenía el Señor, donde dice que llenaba en el templo. La ropa de haber sido una ropa muy, muy grande, de mucha gloria también, ¿cierto?, que demostraba la santidad de Dios, por supuesto. Dice el 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Podríamos hablar algún día de esto, pero también se lo dejo como una búsqueda personal. Cada par de alas cubría una cierta parte de la pureza y de la grandeza de Dios. El verso 3: y el uno al otro
daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. De la frase, o la triple palabra, ¿no?, que refleja a Dios, Santo, Santo y Santo, hizo que toda la estructura completa se remeciera, donde estaba Isaías viendo esta magnífica, ¿cierto?, escena de Dios en su trono. El humo también tiene algo que ver muy importante. Cuando el Antiguo Testamento estaban en el trono, y donde estaban cuando estaban en el campamento, ¿cierto?, la carpa esta que habían hecho en el tabernáculo, había una sección, ¿cierto?, que era el lugar santísimo. Lo primero que tenía que hacer el sacerdote, cuando entraba una vez al año para orar por todos los pecados del pueblo, lo primero que hacía era tomar un poco de incienso y tirarlo en el fuego, para que el lugar santo se llenara de humo. Ese humo, y con este humo tiene algo mucho que ver, es una representación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al estar todo cubierto de humo, Dios no puede ser visto por el hombre, y el hombre no es capaz de ver a Dios. O sea que el humo representa directamente a Jesucristo, quien es el único que cubre y permite que el hombre entre en comunión con Dios. Pasa lo mismo acá. Se llenó de humo porque el humo representa que entre Dios y el hombre hay una persona que se llama Jesucristo, la única capaz de conciliar a un Dios santo, a un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios que no tiene ninguna gramo ni gota de pecado ni de oscuridad, frente a un hombre o a un ser humano que es absolutamente pecador. Entonces esa nube de humo tiene algo muy importante que hay que considerar. La reacción de Isaías, ¿cuál fue? Entonces dije: ¡ay de mí! Se desfalleció, me imagino que estuvo a punto de desmayarse. Yo creo que la escena es muy vívida cuando alguien está desplomándose por algo que le está pasando. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La reacción ante la santidad de Dios es que él, Isaías, se consideró totalmente pecador e indigno de estar sentado o frente al trono de Dios. Indigno. Y él dijo: estoy muerto. Si estoy viendo a Dios, estoy muerto. Y créanme que cuando uno está cercano a la muerte, hermanos, ¿cierto?, se desfallece. Yo no sé cuántos hombres y mujeres, yo tengo un libro que se los recomiendo, que se llama el libro Los Mártires, de Juan Fox, que es muy antiguo, y él habla de testimonios de héroes de la fe, hombres que murieron siendo cristianos por su fe, y la verdad que viendo esos testimonios de esos hombres, yo me doy cuenta que muchos de ellos llegaron a tiritar de miedo antes de la muerte. Hombres que estaban por ser entregados a los leones, tiritaban, yo creo que se lloraban a mares. Pero lo grande de esos hombres y mujeres que murieron por la causa del Evangelio fue que ninguno de ellos negó a Cristo. Entonces una cosa es nosotros tener amor por la santidad de Dios, y otra cosa es tener el miedo a morir, que aquí se ve también reflejado, ¿cierto?, en el carácter de este gran profeta que fue Isaías, donde él, cuando está a punto de ver a Dios, se da cuenta que se va a morir, y él se desfallece, se desarma. Creo yo que es un ejemplo perfecto para darnos cuenta que lo frágiles que somos, quizás podemos ser arrogantes a veces cuando decimos que no le tenemos miedo a la muerte. Créanme que la muerte es solamente una ventana o una puerta que nos permite llegar a la eternidad, y tenemos todas aquellas frases que son extraordinarias, bonitas, y que nos alientan y nos dan mucho ánimo. Pero hermanos, créanme que a la hora de los que hubo, usted se puede desarmar por enfrentar la muerte. Lo importante es que si enfrentamos la muerte, aunque estemos tiritando enteros y no estemos desfalleciendo enteros, ¿cierto?, nunca neguemos a Jesucristo. Esa noche antes de la muerte de Jesús mismo estaba en el huerto de Getsemaní, atribulado por lo que le iba a pasar. Él mismo tuvo miedo de la cruz, porque estaba a punto de morir. Él iba a enfrentar algo que nunca había enfrentado. Él nació, vivió para ese momento, y la noche antes, él está clamando a Dios para que pase de él esa copa. Al final de todas esas oraciones largas que él tuvo, que fueron tremendas, ¿cierto?,
él asume y no cobra nueva fuerza diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, si tiene miedo a muchas cosas antes de morir, no se escandalice, no es falta de fe, sino que nuestro cuerpo a veces nos pasa la cuenta. A veces, y aquí se ve, cierto, que el mismo profeta Isaías tiene miedo de morir porque ha visto a Dios. El verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El ángel toma un carbón encendido directamente del altar y lo lleva con unas tenazas a la boca de Isaías. Aquí hay algo importante nuevamente. Todo esto es importante, ¿no? Pero hay que ir detalle a detalle porque así vamos sacándole el máximo provecho. Yo sé que a veces pueden ser un poco largas estas cosas, pero insisto, son necesarias para entenderlas, ¿no? Porque si entendemos solamente una fracción de lo que la revelación, no estamos sacándole el máximo provecho y nuestra fe quizás no vaya creciendo al nivel que tiene que ir creciendo, ¿no? A la medida, ¿no? A la medida que tiene que ir creciendo. El ángel no toma directamente con sus manos el carbón, sino que toma una tenaza, porque el carbón significa que el único capaz de tener y ser capaz de perdonar al hombre de su pecado es Dios. Entre Dios y el hombre hay una persona, que yo también creo, a veces, ¿cierto? Pienso que el carbón puede ser representación de Jesucristo, que es el único capaz de ponernos a cuentas con Dios y saldar todas las deudas. Si el ángel hubiera tomado con sus manos, cualquiera podría arrogarse la calidad de decir, no, entre Dios y el hombre puede haber un ángel. No, aquí el ángel es solamente un instrumento para unir a Dios con el hombre. No es el que lleva el carbón encendido con sus manos, sino que es con una tenaza lo lleva directamente, para no tener que involucrarse él en este proceso de salvación, Dios, Jesucristo y el hombre. Entonces el ángel tiene algo que enseñarnos también, de que el carbón representa algo que solamente el hombre puede recibir de Dios. El ministerio de los ángeles, hermanos, es algo maravilloso. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido, quizás no testigos presenciales o objetivos de un ángel, pero sí hemos visto y hemos sido bendecidos muchas veces por el trabajo de los ángeles. Yo estoy seguro que muchas veces nos hubieran pasado cosas terribles, a no ser que los ángeles no lo hubieran impedido. Entonces este misterio de los ángeles es extraordinario, escucharlo, entenderlo y verlo. Pero, insisto, el ángel es solamente un instrumento en las manos de Dios, no es Dios. Si nos vamos nosotros al libro de Apocalipsis, veremos que en 2 ocasiones el ángel que le da un paseo por toda esta gran profecía a Juan, le da unas tremendas visiones que yo creo que no solamente fueron terribles verlas por la cantidad de juicio que había, de muerte, de destrucción que había, sino que a lo mejor también era glorioso ver esto. Un hombre del siglo I, viejo, en una isla vieja, desterrado completamente, sin tener la capacidad de ver a su familia, ver a nadie, de casi 100 años, ¿no? Tiene una visión. Entonces este hombre se le abre los cielos y le muestra no solamente la destrucción, sino que la gloria venidera. A la voz de la trompeta él estaba en la presencia. Vio cómo la naturaleza entera, la creación completa, cantaba un gran himno a Jesucristo, al que está sentado en el trono. Y al final, él, después de todas estas visiones, al principio, se arrodilla. Y al final de Apocalipsis también se dice que él se arrodilla frente al ángel. Y el ángel lo corrige y le dice, Juan, no te arrodilles ante mí, porque yo soy consiervo tuyo. Es decir, ambos somos instrumentos en las manos del Señor. Todas las arrogancias que el hombre tiene de ser Dios, de creerse Dios, de quererse tan santo. Yo, por ejemplo, la palabra reverendo en mi diccionario cristiano no existe, aunque digan lo que digan. Yo no estoy yendo en contra de nada, pero para mí usar el título de reverendo a un ser humano está fuera de toda discusión. La palabra reverendo significa a quien se le reverencia, y la Escritura dice que solamente al que hay que reverenciar es a Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esta visión nos enseña claramente de que los ángeles son instrumentos al igual que nosotros, somos instrumentos en las manos de Dios para cumplir los objetivos que Dios nos ha trazado. Vamos a ir un poquito más adelante con esto. Dice acá el verso 7, tocando con él
sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El 7 habla que el efecto del carbón encendido en la boca lo hizo limpiarse de pecado y quitarle la culpa. ¿Qué tiene que ver la boca y que vaya directamente? ¿Por qué no lo inundó en fuego a lo mejor para haberlo purificado completamente? Dirá alguno. La boca, según Jesucristo, que es una revelación futura, ¿no?, que todavía no se ve directamente de Isaías, pero sí lo demuestra y lo explica muy bien Jesucristo, es que la boca es lo que somos por dentro. La boca dice, para ser más claro, dice lo que somos por dentro. Si hay en nuestro corazón amargura, nuestra boca dirá en algún momento amargura, revelará amargura. Si somos santos, nuestra boca demostrará santidad. Si somos gente resentida, nuestra boca dirá en el fondo que somos. Entonces, Jesús dijo: de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Pues por eso que el ángel directamente toca en la boca, con el carbón encendido, la boca de Isaías para limpiarlo de todo pecado. Entonces, volviendo atrás, si nuestra boca nos está jugando malas pasadas, o hablando cosas que no corresponden, diciendo cosas que no corresponden, puede ser que tengamos que hacer un reseteo en algunas cosas de nuestra vida y ordenarlas. Porque lo contrario, ¿cierto? Si llegamos con ciertas conductas y ciertas cosas que a lo mejor nosotros hemos arraigado por siempre, podemos estar en un grave error y a lo mejor nos estamos engañando a nosotros mismos. Finalmente dice el verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Después de todo este proceso, revelación de Dios, santidad de Dios, la naturaleza reacciona, tiembla todo en un gran terremoto. El hombre se desarma al ver su pecado, ver quién es delante de Dios. Porque los patúos de siempre dicen que Dios está en todos lados, una flor es Dios, que el sol es Dios, que el cerro es Dios, que la lluvia es Dios. No, aquí Dios es uno. No podemos comparar la creación de Dios con Dios mismo. Sí, vemos a Dios en la creación, vemos su perfección en la creación, vemos su marca, su firma en el universo, lo vemos completamente, hay un orden establecido. Fíjense ustedes si es capaz de ver algún video o algo que demuestre cómo a la velocidad que vamos rotando y trasladándonos alrededor del sol, se dará cuenta ustedes que es una locura y llevamos miles de años así. Hay un equilibrio perfecto que Dios ha mantenido. Pero ese equilibrio perfecto demuestra solamente quién es Dios. No dice que eso, que es la creación, sea Dios. Importante entenderlo. La creación no es Dios, demuestra a Dios. El rey David, cuando salió y escribe, ¿cierto?, dice que la naturaleza en sí misma da manifiesto la obra de Dios. Y la obra de sus manos. La creación, lo perfecto de Dios está ahí, pero no es Dios mismo la creación. Entonces, volviendo al tema, el hombre descubre su pecado, Dios limpia al hombre de su pecado, de su maldad, y entra en un proceso, yo diría la fase 2, ¿no? Para entender. Fase 1, arreglamos cuentas con Dios, nos reconocemos, porque no podemos nosotros mirar, para ser salvos no podemos nosotros mirar con respecto a un hermano, porque es un hermano, es una persona, ser humano común y corriente. No podemos mirarnos nosotros como es un ángel, por ejemplo, ni como nos ve un ángel, ni como nos ve un hermano. Eso no puede ser una medición para nosotros espiritualmente, para decir que yo debiera ser como él, o debiera ser como aquel. No, el único punto de comparación, y lo más importante, no es lo que la gente, o yo piense de la gente respecto de Dios, sino que cómo me veo yo frente a Dios. Y esa visión que tienes ahí frente a Dios es demoledora, hermanos. Y es algo, la verdad que me faltan siempre palabras para explicar todas estas cosas, pero es demoledora. El hombre casi se muere de un infarto al corazón porque vio a Dios. Usted se da cuenta, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la barca y estaba el mar y él estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo en la barca, en una tormenta increíble. Estaban todos pescadores viejos. Yo cuando escucho al pastor Salomón, por ejemplo, que fue marino, que estuvo, ¿cierto? Él tendrá unas tremendas historias que contar respecto de problemas en alta mar, o problemas de tempestad o tormenta en alta mar. Yo creo que
pero un hombre fogueado como los pescadores antiguos, donde había un botecito, donde ellos enfrentaron muchas veces tormentas tremendas. Lo que contaba cierto pastor Bedoiza años atrás, y yo escuchaba a él antes que partiera la presencia de Dios, era que muchas veces, ¿cierto?, se cruzaban de un lado al otro, el lago Ranco, la península, a puro bote nomás, así. Y todos decían, cuando no veas el cerro, despídete de todo el mundo, llora grande al Señor, porque parece que no vamos a llegar al otro lado. Porque el muro de agua era tan grande, porque la barca estaba, o el bote estaba haciendo unos tremendos círculos. Hombres experimentaban el mar, aterrorizados por la tormenta que había. Jesús durmiendo. Todos vueltos locos por todos lados, y Jesús durmiendo. Y uno de los apóstoles va a donde él y le dice: Señor, ¿no ves que perecemos, Señor? No estamos a punto de morir, tú tan tranquilo ahí en el rincón del barco. ¿Y qué hace Jesús? Se levanta y le dice a la tormenta: calla, enmudece. ¡Pum! Pero de un momento a otro, no se quiere una hora a otra, dos horas después, vino despacito, bajó, no. De un instante a otro, todo se despejó. Y los apóstoles que estaban en la barca, la primera sensación que tuvieron frente a ese hecho fue de terror. Estamos al lado de Dios. Estamos al lado de Dios. Porque la naturaleza no le puede hacer caso a cualquier hombre, solamente le hace caso a Dios. Y el sentimiento que ellos sintieron y tuvieron frente a Jesucristo, ¿cuál fue? Estamos frente a Dios. Por eso digo, hermano, la reacción, y reitero, trono de Dios, santidad de Dios, pecado del hombre, limpieza del hombre. Perfecto, borrón y cuenta nueva. Y ahora está a lo que yo quiero llegar. Es a cumplir la comisión que Dios nos ha dado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo en Lucas 10:2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús plantea el desafío diciendo: el trabajo que debemos hacer o que deben hacer ustedes, enorme. El trabajo que ustedes deben desarrollar es enorme. Por lo tanto, ustedes tienen que rogar para que vengan obreros a trabajar junto a ustedes. Está hablándole a los dos apóstoles. Y el ruego o la oración que instauró o instaló Jesucristo en ese momento se ha repetido a lo largo de toda la historia. Orar por hombres y mujeres que quieran hacer el trabajo que Dios les ha encomendado. Es más, en Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. O sea, dice Dios, estoy a punto de destruir la tierra, y busqué a alguien que hiciera frente, que se pusiera al frente entre mí y la tierra, y no lo encontré. Aquí vemos a Isaías diciendo, y Jesús preguntando lo mismo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ese nosotros es plural, y está hablando, ¿cierto?, una demostración nuevamente que habla de la Trinidad, que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es la revelación máxima de la Trinidad, pero en el Antiguo Testamento hay pasajes como estos que hablan de la Trinidad. No le está diciendo a los ángeles que vayan, ¿no? Le está diciendo se está diciendo a sí mismo: ¿quién irá por nosotros con nuestro mensaje? Entonces tenemos nosotros ese mismo planteamiento que tiene Isaías, y el mismo planteamiento que tiene Ezequiel cuando dice que Dios está a punto de hacer un gran juicio sobre el mundo entero. Eso es lo que está pasando hoy día. Yo no sé, hermanos, si el Señor vendrá pronto. No sé si esta pandemia está dentro de los planes de Dios previos a la gran tribulación. Si esta pandemia es el inicio del reinado del anticristo, que esto va a provocar que se vayan anhelando un montón de cosas, no lo sé. Puede ser que pronto estemos y el rapto ocurra. Puede ser que venga luego, puede ser que venga en un año más, en 10 años más, no lo sé. Lo que sí sé que vendrá, pero lo importante ahora es que nosotros debemos hacer el trabajo que Dios nos encomendó.
Y el trabajo es sumamente claro, pero tiene sus desafíos y tiene el precio que hay que pagar. Fíjense ustedes que el rey Manasés mandó a matar a Isaías. La historia nuevamente de la iglesia se llena y se tiñe con sangre. La iglesia nunca ha sido perfecta. Hasta el día de hoy la iglesia no es perfecta. La iglesia nuestra, hermanos, no es perfecta. La denominación nuestra no es perfecta. Todos tenemos parte en esto. La iglesia nuestra quizás sea débil, o sea fuerte, o sea grande, o sea pequeña, pero no es perfecta. Porque los que están sentados en las bancas o están escuchando este estudio son imperfectos. No hay iglesia perfecta en el mundo. Pero en esa imperfección nunca debemos dejar de lado la responsabilidad, hermanos. El hombre tiene por común echarle siempre la culpa a otro. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios confronta a Adán después de la caída? La primera palabra, ¿qué has hecho tú?, le pregunta Dios a Adán. Él dice, la mujer que tú me diste, ¿no es mi culpa? No es mi culpa, es la mujer que tú me diste. Ella me hizo caer. Es más, ni siquiera es la mujer, Señor, sino que tú eres culpable porque tú me la diste. ¿Se imaginan? Y eso ocurre. ¿En cuántas veces nosotros hemos visto que el resto de la gente es responsable de nuestras desgracias y no nosotros mismos? ¿El pensamiento comunista cuál es? Tener a toda la gente viviendo del Estado. El pensamiento comunista es que todo el ser humano, todo en general, ¿cierto?, dependa del Estado. Y no puede ser eso. No, debemos nosotros entender que los comunistas siempre dicen, por lo general, que la culpa es del Estados Unidos, que la culpa es de la CIA, que la culpa es de este otro, pero nunca dicen la culpa es nuestra. No, nunca la culpa es nuestra. Es el mismo pensamiento que nosotros tenemos. Y cuando nosotros tendremos que algún día ponernos frente a Dios y decirle a Dios, y Dios nos confrontará y dirá, a ver, ¿qué hiciste, Luis, en todo este tiempo que fuiste cristiano con lo que yo te entregué? Usted que está escuchando, usted que está en Lago Ranco, usted que está en la península, usted que está en zona costa, en Santiago, tendrá esa misma conversación que tendré yo con Dios. Y usted tendrá que decirle a Dios por qué hizo o por qué no hizo tal cosa. Y eso, créanme, la Biblia es clara en eso, tendremos que hacerlo. Que no tiene nada que ver con el trono blanco, que es el juicio de los perdidos, sino que es un trono de dignidad donde se van a evaluar los hechos de los creyentes o las acciones de los creyentes, frente a Jesucristo. Lo primero que se nos va a preguntar, ¿qué hicimos con todo el tiempo que estuvimos en la tierra desde el momento de nuestra conversión hasta el rapto o hasta la muerte, según lo que llegue antes, ¿no? Nosotros podemos morirnos mañana. Y por eso le digo, el tema del coronavirus ahora es un caso relevante a nivel mundial, pero en cuanto a la función del cristiano no es relevante. Porque nosotros no podemos esperar una señal más para decir, nosotros viene el Señor luego, me pongo las pilas. No, el Señor puede venir por ti hoy día mismo. Entonces ni siquiera puedes proyectar tu ministerio de aquí a un tiempo más, porque a lo mejor mañana no estás vivo. Súper importante, hermanos, tenerlo claro. La responsabilidad nuestra es individual, no es colectiva. Nosotros somos responsables primero porque creemos en Dios, hemos entregado nuestra vida a Dios. Y con eso nos entregó varios, y Jesús dijo los precios que hay que pagar por seguirle a Él. Primero, dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pregunta número 1. ¿Estamos tomando la cruz diariamente? Y con eso, ¿estamos siguiendo a Cristo realmente? Otro pasaje dice, yo vine para servir, no para ser servido, y dar mi vida en rescate por muchos. Sufrimiento. Él no vino para ser servido como un rey en la primera venida, lo vendrá en la segunda, pero en la venida vino a demostrar que era un siervo. Entonces esto de que su santidad, su reverencia, ya saben, en mi opinión, no tiene nada que ver con el cristiano. Nosotros debemos ser siervos de todo el resto de las personas. Siervo, la palabra siervo significa esclavos. Esclavos significa aquella persona que no tiene ninguna importancia social más que la que su amo quiere que tenga. Si nuestro amo nos dice que tengamos cierto estándar social o cierto estatus social, eso tendrá que verlo nuestro amo. Nosotros inicialmente somos siervos, por lo tanto el siervo no tiene nada más que hacer que obedecer. Pregunta número 2, ¿estamos obedeciendo? Otro texto dice,
Jesús dijo, si conmigo están haciendo todo esto que yo soy el Señor y Dios, con ustedes también lo harán. Entonces, esas son las disyuntivas que a veces tenemos que enfrentar. A mí me da un poquito de pena cuando escucho que hay tanto temor por el coronavirus, porque no, que oremos, las fórmulas mágicas, 3 vasos de agua, 2 gotitas de aceite, bla, bla, bla. Un tipo vende, un pastor o predicador en Argentina, está vendiendo a 8 o 10 mil pesos un frasquito de alcohol gel. Es una vergüenza que alguien lo haga. Y más encima, esas iglesias son mega iglesias. Son miles de personas. Entonces yo digo, ¿dónde está puesto el corazón? Si a esa gente usted le habla de morir, le habla de pobreza, le habla de pasar necesidad, téngalo por seguro que ese hombre o mujer que no le interesa eso. Le interesa prosperidad, salud, no morir, en fin. Y nosotros, créanme, que estamos fuera de eso. La Iglesia y la Biblia perfectamente habla y claramente de que el pago o el precio de seguir a Jesús es más sacrificado que tener una vida light como la que tiene mucha gente que cree en la super prosperidad. ¿Qué quiere responder al llamado, cierto? ¿Queremos seguir realmente a Jesús? Claro, emocionalmente todos diríamos sí, Señor, yo quiero seguir a Jesús. Y estoy seguro que si un sermón de estos se da en una iglesia y hago pasar a la gente adelante, mucha gente va a pasar. Pero lo estamos haciendo emocionalmente, lo estamos haciendo con todos nuestros sentidos puestos para seguir realmente a Jesús. ¿Se acuerdan lo que dijo los hermanos, los hijos del trueno, ¿no? Juan y su hermano? La primera reacción que tuvieron cuando salieron de un pueblo y no habían recibido el mensaje de Jesús, ¿qué dijeron? Señor, destrúyelo a todos, mándale fuego. Son unos incircuncisos, estos gallos no valen para nada. Por favor, destrúyelo a todos. Imagínense. Pedro, después de la gran confesión de Mateo capítulo 16, él dice, Señor, te seguiré donde vayas. No, tú no eres capaz de hacerlo, Pedro. Te diré que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre, Pedro? Te estoy diciendo que me negarás 3 veces. Siempre nuestra reacción es emocional. Pero si no, por eso, hermano, y perdónenme, pero por eso existe mucha gente que no está hoy día en la iglesia. Han recibido el Evangelio como la semilla, ¿no? Han recibido el Evangelio con los brazos abiertos, con lágrimas en los ojos. Pero cuando Dios no cumple las expectativas que ellos tienen o que algún cristiano les comentó de Dios, ¿cierto? Ellos se derrumban. Por ejemplo, a mí no me cabe duda que Dios es capaz de sanar a quien sea. A mí no me cabe duda que Dios es capaz de resucitar a quien sea. A mí no me cabe duda que Dios es capaz de sanar el cáncer, la lepra, el SIDA, el coronavirus, que por la vía química a lo mejor muchos pueden vivir. Estoy seguro de eso. Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que no hay ningún problema para Dios para sanar a alguien. No tiene un impedimento Dios para sanar a alguien. No le falta poder para eso. Pero otra cosa es que yo trance el mensaje del Evangelio por estos beneficios. Me explico. Si yo invito a alguien a la iglesia, oye, ven porque Dios te va a sanar, Dios te va a unir el matrimonio, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer otro, y no uso como motivación la cruz de Cristo, perdónenme, pero el Evangelio hoy está truncado. Debemos siempre poner a Cristo, así como lo hace Isaías, antes de cualquier cosa. Y hermanos, si viene lo demás, viene. Si no viene lo demás, que no viene, no importa. Nuestra misión es estar firmes en la misión que Dios nos entregó. Dios nos puede sanar. Pablo dijo, he orado muchas veces para que me saque este mal. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Dios es capaz de sanar, por supuesto. Dios es capaz de hacer muchos milagros, por supuesto. Pero siempre va a estar sujeto a su voluntad. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Y yo creo que esos dones están vigentes hoy en día. Pero no creo en las personas que dicen tener dones exclusivos de ellos. Tenemos, por ejemplo, yo creo que muchos de los antiguos hermanos se acordarán de la Yamilé, de los años 70, que esta mujer era una hija de cristianos, y la Yamilé fue mucha gente a hacer grandes procesiones a la Yamilé para que Yamilé lo sanara. El tipo de Villa Alemana, no recuerdo el nombre. Y muchos otros se han arrogado, yo soy la persona que hace milagros. No, Dios va a hacer un milagro a través de quien quiera Él. ¿Están vigentes los dones? Sí, están vigentes.
Dios puede sanar, puede sanar. Poder, palabras de ciencia, pero no me puedo atribuir yo el tener yo exclusivamente uno u otro don, porque Dios así, o un día determinado me usó. Si me usó un día en sanar a alguien, o a través mío Dios sanó a alguien, no significa que el próximo hermano que está con enfermo también vaya a ser sanado por mí, porque no depende de mí, siempre ha dependido de Dios. El tema está en que el hombre siempre se quiere llevar la gloria para él y dejarle la gloria al lado de Dios, que es lo que pasa comúnmente en las iglesias. Entonces, nuestro mensaje no es políticamente correcto, es incorrecto políticamente. Juan, el Bautista, fue un mensaje políticamente incorrecto. Estaba la esposa de su hermano, la esposa estaba viviendo con su cuñado, lo que era a vista de todo el mundo mal. Rey de Israel, hombre que supuestamente se conocía la Escritura, ¿cierto? Estaba viviendo en adulterio. El mensaje de Jesucristo es políticamente incorrecto. ¿Cuánta gente quería matarlo inmediatamente después de que él hablaba? Políticamente incorrecto. Mateo 24, 23, 24. Políticamente incorrecto. Son mensajes que no son atractivos. Pero ya te diga un mensaje, oye, por favor, ¿quién quiere tener sanidad? Pasa adelante, Dios lo va a sanar. Hermano, mire, me perdonan, ¿no? Pero díganme ustedes, si ustedes tuvieran la capacidad de hacer milagros, como algunas personas han atribuido esas capacidades de hacer milagros, ¿no se pondría usted en un avión en el cielo, lloraría por todo Chile, por todos los enfermos de coronavirus? ¿Se dependería usted? ¿Cierto? ¿Que es inusual? ¿Cierto que no es como correcto? ¿Se dan cuenta? ¿A dónde están los mega pastores que hacen tremendos milagros y grandes campañas de sanación y de sanidad divina y milagros? ¿Dónde están? Todos recordarán Gigi Ávila. Está muerto, no es capaz de defenderse por lo que quién soy yo para el lado de él, ¿no? Pero tampoco dependía de eso. Esas campañas de sanidad divina, hermano, no dependen, a veces llegan a ser carnales. A veces demuestran la carnalidad del hombre y lo lejos que estamos de Dios y no entender nada de lo que Dios dice. Él es capaz de perdonarlo ahora, si usted está sentado en su trabajo, en su casa, en el dormitorio, de perdonarlo. Lo primero que quiere Dios no es sanar su cuerpo, es perdonar su pecado que ha dañado todo su cuerpo, que lo tiene en estado no físicamente enfermo, sino que espiritualmente absolutamente enfermo. Lo que Dios quiere es primero eso, arreglar cuentas con usted. Si nosotros transamos eso, seríamos políticamente correctos y la gente nos aceptaría. Nos pondrían grandes luces. El hermano tanto, el cristiano tanto. Pero lo políticamente incorrecto es lo que debemos predicar. Lo políticamente incorrecto es lo que nosotros debemos hacer. ¿Depende de nosotros? Debemos solamente poner nuestra parte. ¿Se acuerdan el querubín o el serafín que estaba, o los ángeles, ¿cierto? Que son ángeles, digamos, son trabajadores en las manos de Dios, son instrumentos en las manos de Dios. La iglesia también es un instrumento en las manos de Dios. Pero ¿quién se lleva la gloria? Solamente Dios, no el hombre. Ay de aquel hombre que quiera llevarse la gloria a él. Porque puede decirlo de boca, pero ya vimos lo que pasa con la boca, ¿no? Puede decirlo, no, yo, gloria a Dios por esto, no. Pero veamos cómo son sus acciones y nos daremos cuenta si realmente le está dando la gloria a él. Mejor que ese hombre se baje o deje de hacer lo que tiene que hacer, porque no le está dando la gloria realmente a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Realmente Dios les bendiga. Finalmente, me gustaría volver al tema de Isaías, ¿no? Que verso 8, cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Me puse en medio, busqué un hombre que se pusiera en medio de la tierra y no encontré ninguno. Por tanto, rogad al Señor también para que mande obreros a la mies. Y a veces todas esas cosas no las estamos haciendo con la responsabilidad que deberíamos hacerlo. Estamos haciendo menos. Estamos haciendo una pega egoísta, centrada en nosotros. Estamos haciendo un trabajo que a lo mejor disgusta horriblemente a Dios. Mire, yo hay algo que admiro mucho a mis hermanos, voy a nombrarlos, perdónenme, ustedes los conocen,
Pastor Arturo Vázquez, Pastor Eliseo Quiroga, Pastor Víctor, Pastor Salomón, de los que tengo conocimiento, ¿no? De Pastor Madrid. Hombres que yo he visto liderazgos potentes en ellos. Yo lo he visto. Pastor que está San Joaquín, Pastor Sergio. Hombres que han hecho la pega de liderar en momentos de crisis donde se ven los mayores líderes. No se ve solamente alguien que tenga una buena retórica, sino que se ve que alguien que mueve a la gente. Líderes de verdad. Líderes que estén dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo a costa de todo. Fíjense ustedes que Noé, ¿cuántas? Predicó 150 años. ¿Cuántas personas se salvaron? Ninguna. Solamente su familia. Pero por su mensaje ninguna se salvó. Pero algún día veremos nosotros a Noé y Dios nos dirá, este es un gran hombre. No por la cantidad de personas que llevó al Evangelio, sino que porque la responsabilidad del mensaje nunca la transó. Y me imagino que arriba del barco él estaba diciendo realmente era Dios el que me hablaba. Qué extraordinario. Abraham esperó 100 años, casi 100 años tener guaguita. Y al poco tiempo, después no tan poco tiempo, porque fueron como 30 años que pasaron, con su hijo ya grande, adulto, ya maduro, lo quiere sacrificar ante el Señor por obediencia a Cristo. Obediencia a la palabra. Por hacer el trabajo que Dios le haya pedido que hiciera. El mandato de Dios. ¿Se fijan, no? Esas etapas o fases que todos hemos pasado, llega al punto final. ¿Cuál es el punto final? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y les quiero dejar esa tarea pendiente, hermanos míos. Les quiero dejar la tarea de ver cuál es su parada frente a esto. ¿Están dispuestos a seguir a Cristo realmente y de corazón hasta las últimas consecuencias? ¿O van a ser de aquellas personas que al ver el primer estorbo retroceden? ¿Cuál es qué tipo de cristianos quieren ser ustedes? ¿O ser felices o ser fructíferos en la adversidad? ¿Solamente en la prosperidad? Como la esposa de Lot que le dijo, mira cómo te viene Dios, maldice a Dios y muérete. ¿Queremos ser como eso? Tenemos para todo. Por eso, aquí no se nos va a hablar, hermano, y Dios nos va a hablar, y nos va esa entrevista que tendremos con Jesús en su trono, no va a ser por nuestra capacidad, que tengamos claro eso. No va a ser por la preparación que tuvimos previa al Evangelio. No va a ser por nuestra familia. No va a ser por todo nuestro entorno. Va a ser solamente por la responsabilidad que demostramos ante el llamado de Jesucristo. ¿Qué tan responsables fuimos con el llamado que Jesús nos dio? Ese es el gran punto de inflexión que yo quiero dejarlo en las manos, digamos, de todos nosotros. Isaías. La historia dice, la tradición judía, dice que él huyó de Manasés, de los soldados que Manasés mandó para matarlo, ¿cierto? Porque fue un mártir. Isaías se escondió en un árbol hueco, no tenía escondido todo su cuerpo, los soldados lo pillaron. Y la historia o la tradición judía dice que lo amarraron al árbol y lo cortaron por la mitad. Por haber dicho la verdad. Por haber sido políticamente incorrecto. Por haber sido responsable ante el llamado al Señor. Y por haber sido responsable a la promesa que le hizo a Dios en el capítulo 6. Envíame, Señor, yo iré. Yo estaré, Señor, le diré a la gente. Porque no digamos que no hay profeta en la tierra. Hay profetas en la tierra. Y el profeta es aquel que dice la palabra de Dios. Así que quiero leer finalmente, hermanos, un gran texto que habla de todas estas cosas. Dice en Hebreos capítulo 11, en el verso 13,
conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice acá más abajo el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, una persona que tenía como 2000 contra un ejército. Y Dios fue filtrando, y dijo, no, ¿sabes qué? Esta pega no la debe ser tú con 2000 o con 10.000 o con 20.000. No, esta pega la debe ser con 300 personas. Con 300 personas. Gedeón es un gran ejemplo de obediencia, valor. Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, Esteban, aserrados, Isaías, puestos a prueba, todos nosotros, muertos a filo de espada, miles. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, pobres, y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es lo que nos espera. Ese evangelio de la prosperidad, hermanos, que nosotros escuchamos por todos lados, créanme, que eso no es el evangelio de Cristo. Así que solamente les pido eso. Hemos sido salvos, hemos tenido el llamamiento del Señor, ahora que está en nosotros cumplir ese llamado. Y si Dios pregunta de nuevo, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? A esta pregunta que cada uno de nosotros pueda decir con toda voluntad, disposición, Señor, envíame a mí, heme aquí. Agradecemos al Señor la maravillosa exposición que a través del Espíritu Santo nuestro amado pastor Luis Araya nos ha compartido en esta tarde. Y a Dios que vive sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén.